Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. La mejor manera de venirse a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, sin duda alguna, es con una certificación laboral. La certificación laboral te va a llevar muy rápido a una residencia permanente en los Estados Unidos y beneficia no solamente al que la solicita, sino a todo su grupo familiar. En pantalla tienes el número telefónico de WhatsApp de la oficina de Raúl Sebasco. Raúl Sebasco es el mejor en certificaciones laborales, tiene más de 25 años trabajando en este sector del Departamento Laboral de los Estados Unidos. Escríbeles por WhatsApp para que ellos te asesoren y te digan cuáles son las posibilidades que tienes tú de acceder a una certificación laboral. Bueno, hoy es martes de Nitu Pérez Osuna y ya la tenemos vía Skype. Buenas noches, Nitu, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, un gran abrazo para ti. Cuéntamelo todo. Bueno, Nitu, uno de los segmentos más vistos de la semana es el que hacemos contigo. Ayer... Ay, gracias, sí, gracias al público. Y de los más esperados. Así que bueno, somos dos periodistas que conversamos los martes, eso somos Nitu y yo. Y antes de entrar en la entrevista hablábamos de las cosas que tiene que saber la gente. Yo creo que el ciudadano tiene derecho a saberlo todo y ese es nuestro trabajo. Yo denuncié, creo que fue en el programa de ayer, sí, fue ayer, en la pugna que hay, se están matando en la Asamblea Nacional, la fracción Zapatero, como se llama ahora, y quienes votaron a favor de declarar persona no grata a Zapatero. Hay una amenaza, pero además declarada, expresa, de romper el acuerdo de gobernabilidad, que consiste simplemente en que los partidos iban a rotar la presidencia de la Asamblea Nacional y a partir de enero le toca a Voluntad Popular, que sabemos que votó en contra de Zapatero. Hoy aprobaron un acuerdo. Yo no sé si el acuerdo que aprobaron fue como para dar a entender que sí hay unidad en la oposición y que la unidad va de la mano de quienes votaron en contra de Zapatero, porque esa fue la impresión que me dio, ¿no? ¿Qué sabes tú de todo esto, Nitu? Porque el mensaje además está lo envían a la comunidad internacional. Es como que, miren, nosotros sí estamos unidos y ustedes tienen que entrar por el aro de la comunidad internacional con lo que se está discutiendo en la Asamblea. Eso para enfrentar definitivamente el descrédito que hay y la deslegitimación de esta Asamblea Nacional precisamente por su proceder, ¿no? Mira, Patricia, a mí lo primero que me quedó claro desde la semana pasada es que hay dos posiciones. Una posición que no quiere cohabitar con el régimen, que no quiere cohabitar con los asesinos, que no quiere cohabitar con la delincuencia organizada. Y otro sector que yo la quiero llamar a partir de hoy el PSUV Light, que tiene acuerdos con el gobierno y que quiere que todo se mantenga como está. La semana pasada fueron 43 diputados, que la llamamos la fracción Zapatero, que decidieron darle la espalda al país y apoyar a un impresentable. Hoy se discutió un acuerdo en el cual, por cierto, no votaron a favor ni la fracción 16 de julio ni la causa R, que yo los considero verdaderos patriotas. Porque el acuerdo, mira, en resumen, el acuerdo lo único que dice es que vamos a elecciones otra vez después del 10 de mayo, del 10 de enero. Que Maduro, a partir del 10 de enero, que es una fecha que yo no sé quién inventó, a partir del 10 de enero es ilegítimo. Pero entonces a esta misma asamblea, que el 9 de enero del año pasado dijo que Maduro había abandonado el cargo, esta misma asamblea que nombró a un Tribunal Supremo de Justicia, esta misma asamblea que aprobó un antejuicio de mérito, esta misma asamblea que aprobó un juicio, esta misma asamblea que aprobó el dispositivo de la sentencia condenatoria a Nicolás Maduro, no dice nada de la sentencia definitiva hasta ahora, y en este acuerdo ni siquiera menciona al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y sabes por qué no lo menciona? Porque entre sus objetivos
está destruir al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Y eso lo sabemos muchos venezolanos, los que llevamos, por supuesto, el día a día. Han tratado por todas las maneras de minarlo, han tratado de comprar a algunos de sus magistrados, hasta le han ofrecido, mira, vota de esta manera y mi partido te va a mantener. Y lamentablemente, esto que yo te estoy diciendo es así. Pero a mí me gusta ver lo positivo del asunto. Y lo positivo del asunto es que cada día se caen más y más las máscaras y que los venezolanos que no queremos cohabitar con el régimen, que entendemos que no se sale con votos de unos narcotraficantes y terroristas que asesinan, persiguen, torturan a la gente, tenemos que tener clara la ruta. Y la ruta clara es que hay un vacío de poder, no el 10 de enero, hoy, que hay que nombrar un sustituto de Nicolás Maduro, que si no lo quiere hacer la Asamblea Nacional, pues tendrá que hacerlo otro ente, y el otro ente legítimo es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, nombrado por la Asamblea Nacional. Entonces, hay que llenar el vacío, porque además la comunidad internacional necesita sentarse a acordar ayuda humanitaria, con los dineros que se están capturando ilícitos, que se están metiendo en unas cuentas en los Estados Unidos y en otros países de Europa. El oro que Inglaterra no le quiere devolver a este régimen, con toda razón. O sea, hay recursos que tiene que manejar un gobierno que nos represente, que sea definitivamente honesto y que esté cónsono con la democracia, con el rescate de la democracia venezolana. Y eso va a tener que hacerse hoy, mañana o pasado. Pero lo que no pueden decirnos ahorita es que hasta el 10 de enero Maduro es legítimo. Y el 11, Patricia, ¿qué va a pasar el 11? Me estabas hablando, además me hiciste la sobre los acuerdos de gobernabilidad en la Asamblea. La información que yo manejo no son chismes, son informaciones que manejo, porque entonces hay quienes te dicen que es que tú eres una chismosa. No. Bueno, pero los periodistas manejamos esa información, por eso es que... Por eso, no es chisme, uno habla por aquí y uno habla por allá y uno va uniendo rompecabezas. Es que hay reuniones importantes entre, por ejemplo, Manuel Rosales y La Cava, el gobernador de Carabobo. En estas reuniones se ha acordado, entre otras cosas, no respetarle la presidencia a voluntad popular. Háblame, antes de que desarrolles eso, de este personaje en La Cava que tiene que ver con todo esto. Ayer yo estaba conversando con Pablo Aurenitu y hablábamos del tema. Y hoy en las redes, el tipo hizo un show que se apareció en un refugio disfrazado, entonces no lo atendieron, entonces despidió a la gente que trabajaba en el refugio. ¿Cuál es el papel de La Cava? Porque yo he leído a generadores de opinión, entre comillas, de la oposición diciendo que ese es un posible candidato a la transición. La Cava. La Cava quiere ser vicepresidente, pero ahí hay un problema con Jorge Rodríguez, que no va a entregar así como así. Y además recordemos el grado de amistad, de generaciones, porque son los padres de Jorge Rodríguez con el padre de Nicolás Maduro. Es más, el padre de Jorge Rodríguez ayudó a las cédulas de identidad en el Táchira para los padres de Nicolás Maduro. O sea, esto es una historia muy vieja, esto es una amistad de muchos años, siempre, por supuesto, en la subversión, en la guerrilla y todas estas cosas. Entonces, bueno, eso es muy difícil que La Cava quiera tumbar, vamos a decir así, como vicepresidente a Jorge Rodríguez. Pero esa es su ambición real en este momento, porque a lo mejor ambiciona ser presidente de la República, yo no lo dudo, es ser vicepresidente. Entonces, bueno, él ha preparado, acuérdate que él lo reciben en los Estados Unidos, ha estado en los grupos de Boston, él habla inglés, entonces tiene algunos amigos, senadores, y ha ido, tú sabes, manejando junto con otros personajes de la oposición, como Timoteo Zambrano, pues
esta bombona gigantesca de oxígeno para que Maduro continúe en el gobierno. Ese es un poco el personaje. Déjame decirte que la Cava fue un hombre que yo creo que además él se la tira de gracioso, en algunos casos es gracioso, incluso es asesor romántico. Si te lees los twitters de él, por ejemplo, hay personas que le dicen, mira, la jevita no me para, entonces ¿qué debo hacer? Y entonces le da consejos de qué hacer, ¿no? Una cosa de verdad, con el drama que vive el venezolano, están en esta burla continua. Bueno, el tema es que ellos dos, Rosales por su parte y la Cava, se han acordado junto con otros factores, como por ejemplo el partido de Falcón, con Timoteo Zambrano, con Acción Democrática, desconocer la presidencia de Voluntad Popular para la Asamblea Nacional en el próximo periodo. Dicen que lo que acordaron es nombrar a Timoteo Zambrano. Bueno, mira. Pero imagínate, eso sería una cachetada a la gente, pero muy grande, Nitu. O sea, estamos hablando que sería un país que tiene que ir contra el régimen y también contra la oposición. O sea, un país que tiene que enfrentarse a los dos bandos. Es que ahí está lo que te estoy diciendo, que es lo positivo que yo veo de esto. Lo positivo es que ya no hay nada que ocultar, ya entendemos lo que te decía al principio, por qué nos mandaron a bailar cuando ganó el candidato de la oposición, por qué nos mandaban a recoger en las marchas a las 2 de la tarde, por qué se acabaron las protestas cuando se sentaron en una mesa. Esto tienen años haciéndolo, porque conviven con el régimen, les ha ido bien con el régimen. Tú lo ves más delgado, tú lo ves pasando trabajo. No, a ninguno. No, todos están muy bien. Aquí lo que están pasando trabajo es el pueblo venezolano. Entonces, mira, ¿qué les va a terminar pasando? Lo que ya está pasando, lo que está comenzando a pasar, que la ciudadanía no va a convalidar, no va a reconocer a esta Asamblea Nacional. Eso es lo que está pasando. No, ya no creen en esta dirigencia, creen en algunos líderes. Por eso es que yo te digo que hay que llenar el vacío, hay que nombrar un gobierno de emergencia, hay que nombrar un sustituto de Nicolás Maduro, en el exilio, adentro, como tú quieras, pero alguien que sea la voz de la mayoría de los venezolanos, que se siente, que se pueda sentar con los gobiernos del mundo a comenzar a articular la salida definitiva de Nicolás Maduro. Pero así, con estos pasitos para adelante y pasitos para atrás de una asamblea que tiene compromisos profundos. Mira, yo a veces tengo que pensar lo que es que tienen todos una pistola en la cabeza, por decirlo bonito y elegantemente. Tú comentabas ayer de un diputado que parece que ya está amenazando a otros diputados. Carlos Valero. Yo leía hoy a una persona del Partido 20 que otro diputado de Acción Democrática lo amenazó con una pistola. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, a mí me parece que las ansias de continuar con este régimen de esta forma, de esta manera, los ha convertido a unos y a otros en dictadores. Entonces, fíjate, nosotros, estos que somos los tecleros, los guerreros del teclado, como nos llaman, somos unos radicales. María Corina es una radical. Bueno, por ahí leí una cosa contra María Corina que me manda, por cierto, la mandó Luis Florido. Bueno, no lo dudo. Pero a lo radical, ¿qué es lo contrario a radical? Guabinoso. Entonces, yo prefiero el radicalismo. Yo diría que es colaboracionista en este caso. Bueno, y guabinosos, son unas guabinas. Tú con la guabina no sabes a qué atenerte, Patricia. O sea, yo con el chavista sé a qué atenerme. Yo sé lo que quieren, pero con el guabinoso, un día está aquí y un día está allá. Mira, a mí nunca se me olvidará Luis Florido cuando en su partido político, en la sede de su partido de entonces, Voluntad Popular, recibió a Enrique Aristigueta Gramco y yo lo acompañaba. Y ofreció toda su ayuda, colaboración para que el tema de la nacionalidad de Maduro entrara en sesión.
y nunca hizo absolutamente nada, sino todo lo contrario. Él es un gran mentiroso, es un gran mentiroso. ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional no hable de la duda razonable de Nicolás Maduro como extranjero? ¿Cómo es posible que ellos mismos desconozcan sus acuerdos de que Maduro abandonó el poder? ¿Cómo es posible que ellos desconozcan que es un reo sentenciado a 18 años? ¿Cómo le piden, con qué cara, Patricia, le piden al pueblo que aguante ahora hasta el 10 de enero? Para el 11 no sé qué inventar. Qué bueno que va a haber unas elecciones, que se van a renovar todos los poderes en una fecha y en unas condiciones que no sabemos cuál es, que puede ser dentro de un año, dentro de 2, dentro de 10 o nunca. O nunca, Patricia. Tenemos 20 años en esto. 20 años. Con los mismos personajes. Y con la misma cantaleta de las elecciones, con la misma negociación, con los mismos acuerdos, con los mismos impresentables. Yo creo, mientras tanto, Patricia, nadie habla de que 6 estados del país están en manos del ELN. Nadie habla de eso. De que perdimos el territorio. De que la fuga de militares, unos porque están pidiendo la baja y no se las quieren dar, y otros porque sencillamente se van, porque no quieren seguir convalidando esto, es enorme. Porque nadie dice que el verdadero ejército que tiene Maduro son 45.000 cubanos que están en Venezuela y no sabemos cuántos del ELN y de esos grupos terroristas. Esos son los temas que no tocan, eso es lo que no hablan. No hablan de la hambruna en el interior del país, que está infinitamente peor que la de Caracas. Bueno, Nito, y lo que está pasando ahora con la basura, o sea, los focos de infección que hay en todo el país, que ya no recogen ni la basura en Venezuela. Hoy estaba viendo un video, por cierto, también hay un montón de cochinos, puercos, como se dice aquí, contaminados de aftosa. O sea, están advirtiéndole a la gente, no coman cochinos, que los están exterminando porque están infectados. Entonces, claro, en un país eso es una cosa realmente dantesca, Nitu. Pero de lo único que hablan es de elecciones, Patricia, y la salida de la delincuencia, del narcotráfico y del terrorismo no es con voto. Entonces, ya los venezolanos, mira, yo invito a los diputados de la Asamblea, vean los Twitter, pero vean lo que les dicen, por favor, véanlo. Y no digan que todos los que le escriben son radicales. No, son venezolanos. Son venezolanos que ganan la mayoría un sueldo mínimo. Ustedes dicen que no ganan. Bueno, tú sabes que a mí Luis Florido, Nitu, Luis Florido, por el WhatsApp me dijo que a partir de este programa era que se construían los bots, creo que es que se llaman, que es como los laboratorios de guerra sucia. Es decir, ellos no asumen el repudio. Que contra ellos es legítimo y es real. Ellos no asumen eso. Pero Patricia, igual dicen, él no me lo dice a mí directamente, él y otros, pero escriben en los chats donde estamos todos, bueno, que esa oposición, esos radicales pagados, a mí no me paga nadie, señor. Sí, ese es el argumento que tiene, pero imagínate, ¿y quién estaría pagando eso? Es que yo no soy amiga de ningún bolichico, ni de ningún boliburgués. Exactamente. Yo no soy amiga de ningún enchufado, no los tengo. Yo lo único que tengo es mi trabajo, y mi trabajo que no lo hago en Venezuela, lo hago por fuera, porque en Venezuela no me dejan trabajar, entre otras cosas, no solamente porque me lo prohibió Conatel, sino porque la MUD de entonces se lo pidió a Conatel. Yo te he dicho en algunas oportunidades que yo voy a empezar a decir los nombres, como voy a decir el nombre en algún momento de quién me quitó el pasaporte, quién dio la orden dentro de la oposición al SEBIN para que me quitaran el pasaporte. Por eso que cuando yo les digo que cohabitan, lo digo con conocimiento de causa. Claro. Lo sé porque lo viví y lo vivo, como lo vivimos los venezolanos. Entonces, miren, vamos a hacerlas, pero ¿por qué no hacemos las cosas claras? ¿Por qué no se terminan de ir al PSUV? Y son la fracción light del PSUV. Claro, no, porque es que el negocio de ellos consiste en parecer oposición, porque el negocio de ellos está absolutamente ligado con el régimen. Entonces el régimen no les conviene a ellos dentro de su partido, al régimen les conviene a ellos como oposición, si no, no les sirven. Claro, la oposición a su medida. Claro. Pero digamos
digamos que nosotros los venezolanos ya sabemos Claro. que son el PSUV light. Creo que lo llamaba la izquierda vegetariana, creo que lo llamaba así. Había dos izquierdas para Teodoro Pekov en relación a que se murió recientemente, ¿no? Bueno, ellos son así, como una izquierda vegetariana, pero que hacen muchísimo daño. Le están haciendo un daño enorme a Venezuela. Están retrasando la posibilidad de una salida. Están intentando confundir a una comunidad internacional que, por cierto, ya no le cree a ninguno de ellos. No se puede entender con ninguno de ellos, porque la comunidad internacional, si ha entendido algo, es que va a luchar por el pueblo hambriado, enfermo y en huida de Venezuela. Porque además es víctima, como te lo he dicho en otros programas, la región es víctima de Nicolás Maduro y de sus colaboradores o de su PSUV light. Yo creo que, ya para concluir, nosotros tenemos que concentrarnos, los que sí queremos salir de esto, en un camino que ya está establecido, que lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia legítimo. El señor no es presidente, el señor es reo de la justicia, hay que allanar el vacío, hay que nombrar un representante, un gobierno de emergencia, una junta, como quieran llamarlo, que se entienda con los gobiernos y que ya eso es el primer paso, no es la solución definitiva, pero ya sería el primer paso para la consecución de la solución del problema. Creo que hay... No quiero terminar la conversación sin hacerte una pregunta que un seguidor me envió por mi correo electrónico. Me dijo, hoy es martes de Nito y quiero que le preguntes qué pasó con Ghana. Ghana sigue. ¿Cuáles son los planes de Ghana? ¿Cuál es el proyecto de Ghana? Ghana es una alianza nacional que intentó ampliar a todas las llegar a todas las organizaciones para hacer una gran alianza nacional y por eso el nombre de Ghana. Bueno, surgió en medio de esto Soy Venezuela, que reúne a una cantidad de organizaciones, de grupos, partidistas o no partidistas, en su mayoría gente de la ciudadanía, gente de a pie, que se encontraron en Soy Venezuela. Ghana forma parte, como muchísimas otras, como Compromiso Ciudadano, una cantidad enorme de Soy Venezuela. Pero Ghana, síganos por las redes, síganos, de verdad, nosotros constantemente sacamos comunicados, en algunos sacamos incluso comunicados apoyando a Soy Venezuela y otros los propios de Ghana, que siempre, debo decirlo, coinciden ideológicamente, vamos a decir así, filosóficamente, con las acciones de Soy Venezuela, que es una gran alianza para buscar la salida de Nicolás Maduro y de este régimen terrible que nos tiene, en las circunstancias que nos tiene. Pero Ghana sigue, y Enrique Aristigueta está constantemente, participó la semana pasada en 2 foros, uno en la Universidad Central de Venezuela, sobre hacia dónde, qué hacer luego de la salida de Maduro. Si quieres después te escribo, sí, Patricia, y te mando su ponencia. Ha estado en varias universidades y en otros foros, digamos, de Consecomercio y estas cosas, dando su opinión y su visión de lo que hay que hacer ahora y sobre todo después. Y entre el ahora hemos estado claros en que hay que llenar el vacío que ha dejado el retiro por reo de la justicia y por abandono del cargo de Nicolás Maduro. Y por incapaz. Gracias, Nito. y porque no es venezolano, y porque podemos no decir mil cosas. Sí. Así es. Por cierto, en este acuerdo de hoy no hablan de eso. No hay una sola mención a la nacionalidad de Maduro, no hay una sola mención al tribunal, no hay una mención a la condena. Yo la verdad es que ya perdí mi capacidad de asombro con ello. Pero sigamos adelante porque hay caminos, hay rutas y esas son las que hay que seguir. Un abrazo para ti, Patricia. Igual para ti, Nito. Gracias. Hasta el martes que viene.
Bueno, Por complacido favor el de Dios. seguidor de Nitu, que quería saber qué pasó con Gana. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Pero primero quiero recomendarte, si necesitas dinero en efectivo y tienes una propiedad aquí en Estados Unidos, que te comuniques con Global Enterprise. Ellos te van a explicar cómo acceder a dinero en efectivo con tu propiedad. Tú no tienes que estar aquí en Estados Unidos. La propiedad sí tiene que estar aquí en Estados Unidos. Si estás en alguna ciudad con consulado de los Estados Unidos, allá haces todo el papeleo, pero comunícate con Global Enterprise, ellos te van a explicar bien cómo es todo. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.